Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Durante algunas semanas nosotros hemos estado meditando en un hermoso libro que es el libro del profeta Ageo. Hemos estado viendo cómo el Señor nos enseña que nosotros debemos de tener ordenadas nuestras prioridades. Hemos visto desde el capítulo 1 que el Señor había llamado a poder ordenar y que nuestra prioridad número 1 debe de ser el Señor, como nos dice en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas vengan por añadidura. Servir a Dios en su iglesia, trabajar para su reino, usar nuestros dones y talentos para la gloria de Dios, evangelizando, sirviendo, buscando al Señor cada día a la luz de su palabra y en oración, son cosas que el Señor nos demanda que nosotros debemos de hacer. Dios espera de nosotros que trabajemos en su reino, que trabajemos en su obra con esfuerzo, con dedicación. Habíamos visto a la luz de la palabra del Señor que el Señor había mandado, el pueblo había escuchado, el pueblo se había arrepentido, el pueblo había dicho vamos a hacer la obra del Señor, pero también empezó a tener un problema. El problema es que ellos empezaron a comparar, empezaron a mirar y a decir lo que estamos haciendo no es igual que como estaba el primer templo de Salomón. Nuestras obras ahora no se comparan con lo que hacían atrás, pero el Señor les dirá que la gloria del templo no era cómo podías adornarlo, sino la presencia del mismo Señor. Y es lo mismo con la iglesia. La gloria de la iglesia es lo que Cristo ha conseguido en la cruz. La gloria de la iglesia es la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a continuar, hermanos, meditando en Ageo, el capítulo 2, de los versículos del 10 al 19, donde hoy vamos a ver que Dios exige un cambio genuino de corazón. Ese es el título de nuestro compartir en esta mañana. ¿Lo tenemos? Si lo tenemos, vamos a ponernos de pie para poder leer juntos la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor: el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos volvemos a acercar ante tu trono de la gracia por medio de tu Hijo Jesucristo. Venimos a pedirte, Señor, tu guía, tu dirección,
venimos a pedirte, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, que seas tú ministrándonos, que seas tú llenándonos, Señor, y también ayudándonos a seguir ordenando nuestras vidas por medio de tu palabra. Guíanos por medio de ella, Señor, ayúdanos a poder comprenderla, entenderla y por sobre todo, Señor, a poder ponerla en práctica para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Al igual que los dos mensajes anteriores, este es el tercer mensaje que el Señor va a dar a su pueblo por medio del profeta Ageo. Como hemos hablado, cada mensaje del profeta tiene una fecha específica. Este tercer mensaje también llega en una fecha específica. El versículo nos dice en el día 24, el versículo 10, en el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Esta fecha sería el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Algo que también debemos de mirar es que la fecha de este tercer mensaje, aunque no está relacionada con ninguna fecha ceremonial, como habíamos visto adelante, tanto la primera como la segunda habían llegado en un momento donde todo el pueblo estaba reunido. Este tercer mensaje, esta fecha, es una fecha importante. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué es importante? Porque esta fecha se va a repetir 3 veces. En el versículo 10, en el versículo 18 y también en el versículo 20 que vamos a ver la semana que viene, porque va a marcar un antes y también va a marcar un después de lo que el Señor les va a decir. Esta fecha también es importante porque el versículo 18 nos dice que fue cuando se pusieron los cimientos del templo. Recordemos, hermanos, que el primer mensaje que el Señor había enviado por medio del profeta Ageo fue el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. El pueblo, al escuchar el mensaje, se arrepintió y empezaron la obra el 21 de septiembre de ese mismo año. Luego el Señor volvió a enviar al profeta Ageo con un segundo mensaje, esta vez de aliento el 17 de octubre. Y han pasado 2 meses después, donde el Señor les va a enviar este tercer mensaje el 18 de diciembre. Pero esta vez es un mensaje de advertencia, que no es suficiente con reconstruir el templo, que no es suficiente con hacer la obra, si es que no hay un cambio genuino de corazón para Dios. Y por eso es este tercer mensaje. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es que si hay otras prioridades en mi corazón, esto no agrada a Dios. Miremos lo que dice el versículo 11. Es curioso cómo inicia, marca la fecha, pero el Señor le va a decir, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Y nuevamente, como hemos hablado desde el primer mensaje, Ageo va a destacar el nombre del Señor, va a decir que es el Señor de los ejércitos, que es Dios mismo quien está enviando este mensaje, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve, que no hay nada oculto ante sus ojos, que Dios es el Dios soberano. Y le dice a Ageo que vaya y le pregunte a los sacerdotes. Y tal vez no tendríamos que preguntarnos, pero ¿por qué a los sacerdotes? Porque los sacerdotes, hermanos, eran los llamados a enseñar e instruir sobre la ley del Señor al pueblo. Eran los encargados por mandato divino a guiar al pueblo y servir en el templo. Además, era la responsabilidad de los sacerdotes de distinguir entre las cosas que eran santas, limpias, o también en las cosas que eran inmundas o también profanas. Siendo estos los conocedores de la ley, se les va a preguntar a los sacerdotes 2 cosas tocante a las leyes ceremoniales prescritas por Dios. Miremos la primera cosa que se les va a preguntar en el versículo 12. Nos dice, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan,
alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento quedará consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. La primera pregunta, hermanos, que se les hace a los sacerdotes es como de esta manera: ¿puede la carne que ha sido consagrada en el altar santificar cualquier otra comida? Y simplemente la respuesta es no. En otras palabras, lo santificado no podía santificar a otros. El pan no se consagraba si tocaba la carne consagrada. Es decir, la santidad no se transmitía a otros por tocarlos. Y viene otra pregunta también, la del versículo 13. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Y respondieron los sacerdotes, quedará inmunda. O en otras palabras, si una persona se ha contaminado tocando un muerto, por tanto es inmundo conforme a la ley ceremonial. Su inmundicia contamina las demás cosas, se les pregunta, y los sacerdotes terminan respondiendo, sí, se contamina. En otras palabras, la contaminación ritual sí se transmite. Si una persona sana, hermanos, toca a una persona enferma, ¿le va a transmitir su salud? La respuesta es que no, obviamente, ¿no? Pero si esta persona sana pasa por mucho tiempo con esta persona que es enferma, lo más probable es que la persona sana termine enferma. Es como el dicho, que cuando un niño o alguien de la familia se enferma de gripe, toda la familia termina enfermándose de gripe. Teniendo en cuenta este principio, hermanos, que la santidad no se transmite, pero que sí se transmite la impureza, el Señor les va a decir por medio del profeta Ageo al pueblo, en el versículo 14. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que ofrecen aquí inmundo es. Aunque todo parecía que estaba bien, la realidad es diferente. Ellos estaban haciendo la obra. Parecería que están siendo obedientes al Señor. Este pueblo había escuchado la palabra del Señor y estaban colocándola en práctica. A primera vista uno diría, todo está bien. Ellos estaban reedificando el templo. Ante los ojos de las personas podrían estar bien. Pero ante los ojos del Señor de los ejércitos, del Dios soberano, que nada se le escapa, que escudriña lo más profundo de nuestro ser, que todo lo sabe, así cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis, cuando parecía que todo estaba muy bien, que estaban sirviendo, que estaban cantando, que estaban predicando, que estaban evangelizando, pero ellos tenían un problema, y ese problema era que ellos habían perdido su primer amor. En esta ocasión, hermanos, aunque el pueblo pensaba que estaban bien, que estaban reedificando el templo, que estaban en tierra santa y que esto era suficiente para que ellos puedan santificarse, como algunos en su momento habían pensado que por ir a visitar a Israel y recorrer los lugares donde estuvo nuestro Señor Jesús, iban a estar más conectados con Dios, que iban a tener más unción, que iban a tener más fervor. Ante este pensar del pueblo, el Señor les dirá que no es así como ellos están pensando. Ellos piensan que estamos más santificados por hacer la obra del Señor, pero Dios les dice que ellos están contaminados y por eso toda obra de sus manos está inmunda. Y tal vez nos tendríamos que preguntar, ¿cómo es que ellos se contaminaron? Y la respuesta surge, es que ellos se contaminaron cuando dejaron de hacer las cosas para el Señor. Cuando tuvieron esa actitud negativa en dejar de lado la obra de Dios.
Ellos se contaminaron al tener las prioridades equivocadas. Ellos se centraron en ellos mismos y no en Dios. Ellos habían dicho que no era tiempo de hacer la obra, pero que sí era tiempo para hacer de sus vidas su mayor prioridad. Ellos estaban diciendo todo para mí y al final lo que me sobra para Dios. Ellos se contaminaron cuando empezaron a comparar la obra del Señor, que no era tan gloriosa, que no se comparaba con el templo anterior, que no es tan grande como en el pasado, que no tiene los materiales que tuvo en el pasado. Ellos se han contaminado porque no se habían esforzado en la obra del Señor, porque no se habían esforzado en trabajar por el reino de Dios con dedicación, con esfuerzo. Ellos no le habían entregado, en otras palabras, su corazón por completo al Señor. Mientras trabajaban para el Señor, sus manos hacían la obra, pero su mente y corazón no estaban en la obra. Ellos estaban pensando en muchas cosas. Tengo tantas cosas que hacer y encima tengo que servir. ¿O por qué tenemos que hacerlo si solamente somos unos pocos? Estos recursos que estoy usando para el templo los podría usar en mi casa. Podría estar durmiendo en este momento. Podría estar tomando un buen desayuno. Podría estar paseando y disfrutando el único día que tengo para poder descansar. Este tiempo lo podría usar en tantas cosas para mi beneficio y tengo que estar trabajando acá en el templo. Amados hermanos, tenemos que entender que la forma como hacemos las cosas va a afectar nuestra adoración al Señor. Nosotros sabemos, hermanos, que todo lo tenemos que hacer para la gloria del Señor, como para el Señor, para su gloria. Pero si hacemos las cosas, hermanos, con un corazón molesto, incómodo, irritado, sin fe en lo que hacemos, tal servicio y adoración son rechazados por Dios. Si hacemos las cosas solamente para cumplir, para que no nos digan nada, igualmente esto no le agrada al Señor. Si venimos a la iglesia solo por venir y no porque realmente deseamos venir, estamos fallando ante Dios. Si nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón y nuestra mente están en otro lugar, entonces también estamos fallando ante Dios. Si no nos esforzamos en servir a Dios, nuestra adoración también está fallando ante Dios. Si cuando le alabamos en el tiempo de la alabanza solamente cantamos por cantar, entonces no estamos alabando en espíritu ni en verdad. No estamos cantando con la mente ni el corazón. Amados hermanos, no podemos pensar también que tenemos licencia para pecar de lunes a sábado y entonces el domingo estamos muy bien con el Señor y entonces podemos servirle al Señor. Isaías 29:13, si vamos por un momento, hermanos, nos dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. El Señor también dijo en 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende. El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Amados hermanos, Dios espera que le sirvamos de corazón. Dios espera que le sirvamos por amor. Dios desea que nosotros lo hagamos con un deseo de honrarlo, de servirlo en gratitud de lo que Él ha hecho ya por nosotros en la cruz, de que nos ha salvado, nos ha dado vida y vida en abundancia.
Debemos de deleitarnos en el servicio a nuestro Señor. Debemos de hacerlo con pasión. Debemos de hacerlo con dedicación. Y debemos de entender, hermanos, que si las prioridades de nuestro corazón están equivocadas, nada de lo que hagamos es realmente santo para Dios. Este pueblo pensaba que por hacer la obra del Señor se estaba santificando, pero la realidad es que su mente y su corazón estaban en otro lado y no lo estaban entregando de corazón para el Señor. El Señor exige, hermanos, un cambio genuino de corazón. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. Si bien el Señor, hermanos, ha señalado el problema del pueblo, el problema del pueblo es que sirve, pero su corazón está alejado del Señor y se ha contaminado, y por ende su obra no es agradable delante del Señor. Ahora el Señor les va a brindar la solución. Miremos lo que dice el versículo 15 de Ageo capítulo 2. El Señor les dice: ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. El Señor nuevamente los llama a reflexionar, diciéndoles: consideren bien esto de hoy en adelante. Mediten, reflexionen en cómo han estado haciendo mi obra. Mediten en cómo han estado andando hasta este momento. Mediten en cuáles han sido sus prioridades por encima de la mía. Mediten cómo ha estado su mente y su corazón y cambien de actitud antes de poner manos a la obra. Mediten, reflexionen cómo han estado haciendo mi obra. Mediten cuáles han sido sus prioridades por encima de la mía. Mediten cómo ha estado su mente y su corazón y cambien de actitud antes de poner manos a la obra. Y por eso el Señor les dice en esta segunda parte de este versículo 15: antes que se pusiera piedra sobre el templo del Señor. Amados hermanos, no es suficiente con hacer la obra del Señor, porque nosotros tenemos que hacerla con un corazón recto, con una actitud correcta de honrar a Dios, de adorarle con un corazón obediente, de serle fiel con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y esto no tiene que ser algo externo, que estamos cumpliendo con el Señor. El Señor lo demanda todo, no solo una parte o lo que a nosotros nos parezca que es lo adecuado. El Señor nos demanda todo. Debemos de entender junto con el pueblo, hermanos, que hacer la obra del Señor no nos santifica. Hermanos, Dios nos santifica en Cristo. Él ya nos ha santificado, pero estamos en el proceso de la santificación, donde todos los días, hermanos, luchamos buscando la santidad en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, es Cristo quien nos hace cada día más santos. Pero la demanda del Señor para el pueblo y para nosotros es que hacer su obra debe incluir un cambio de corazón, debe incluir un cambio de vida, debe incluir un cambio de prioridades. En otras palabras, Dios desea que le sirvamos de corazón, no de mala gana, no renegando, no murmurando, no quejándonos, como aquel hijo que la mamá le manda y termina diciendo: ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no le mandas a tus otros hijos? O como aquel niño que su papá le mandó a ayudar a guardar las cosas, y este niño empezó a renegar, empezó a gritar y agarró una bolsa y de cólera la tiró al piso, y cuando se dio cuenta era toda una bolsa de huevos y había reventado todos esos huevos. El Señor nos llama, hermanos, a meditar en cómo hemos venido haciendo su obra hasta ahora.
El Señor nos llama a arrepentirnos de la forma en que la hemos estado haciendo. Si no la hemos hecho con gozo, si la hemos hecho quejándonos, murmurando o simplemente no haciéndola por tener otras prioridades, debemos entonces de reconocer que hemos fallado. Debemos de pedirle perdón al Señor, porque nuestras prioridades han sido las equivocadas y no hemos tenido la actitud correcta y no nos hemos esforzado en su obra. Por eso el Señor les dice: mediten, examinen, fíjense, consideren bien cómo han estado haciendo la obra de hoy en adelante, antes de que vuelvan a colocar piedra sobre el templo del Señor. Nos dice Ageo 2:16: en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Antes de todo esto, el pueblo veía que su cultivo no prosperaba. Buscaban 20 medidas y solo encontraban 10. Iban a buscar 50 cántaros y solo recogían 20. Y la pregunta es: ¿por qué todo esto? Y el Señor les dirá: porque Él los castigaba por su desobediencia. Dios enviaba esto para llevarlos a recapacitar. Y nosotros tenemos, hermanos, que ir preguntándonos siempre: ¿por qué nos viene esto? ¿Será porque estoy pecando? Dios envía a veces, hermanos, males para llevarnos a reflexionar en nuestras vidas y preguntarnos: ¿estamos siendo fieles a Dios? ¿Hay algún pecado que estamos atesorando? A veces las cosas nos salen mal y no nos sentamos a veces a preguntarnos y autoexaminar nuestras vidas. Cuando vienen males a nuestra vida, debemos preguntarnos si estamos en desobediencia al Señor. Claro, no toda aflicción, hermanos, que viene a nosotros es por causa de la desobediencia. Y tenemos un caso verídico, el caso de Job, es un ejemplo de ello. Pero eso no significa, hermanos, que muchas veces de nuestra vida las aflicciones son producto de nuestra desobediencia. Y Dios envía males para forzarnos a reflexionar y llevarnos a confesar nuestros pecados y apartarnos de ello. Y por eso el Señor les añade algo más en el versículo 17. Les dice: los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. El viento abrasador, hermanos, era un viento del este que secaba todo lo que encontraba a su paso. Además, la plaga y el granizo terminaban destruyendo todo lo que quedaba producto de este viento. En otras palabras, Dios les dio donde más les duele. ¿Y dónde más le duele al hombre? En el bolsillo. Su trabajo arduo no prosperó como esperaban y por tanto su entrada económica se disminuía. ¿Con qué propósito? Para que ellos se convirtieran al Señor, pero estos no lo hicieron. Hay hermanos en las iglesias donde vemos que viven en desobediencia y vemos que todo les sale mal y no quieren aprender que la razón de todo es por su pecado de desobedecer al Señor. Y mientras siguen pecando, mientras Dios no sea lo primero en sus vidas, mientras no vivamos consagrando todo lo nuestro a Dios, jamás tendrán paz en sus vidas. Se esforzarán por resolver sus problemas, pero no lo lograrán, porque no tienen la bendición de Dios. Trabajan y no ganan. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan. Ellos se esfuerzan. Y los israelitas, hermanos, también se fajaban. Ellos esperaban 50 cántaros de vino, es decir, trabajaron para 50 cántaros. Pero como no tenían la bendición de Dios por su desobediencia, solo recogieron 20. Menos de la mitad. Hermanos, solo la bendición de Dios es la que prospera.
Pero Dios, hermanos, bendice la obediencia y no la desobediencia. Hermanos, no recibimos la bendición de Dios para nuestras vidas mientras nosotros no pongamos el reino de Dios, su iglesia, como la prioridad número uno en nuestras vidas. No busquemos excusas delante de Dios. El que siempre tiene excusas delante de Dios, hermanos, va a tratar de argumentar de una manera piadosa y poder decir: no puedo por esto, no lo hago por esto, o esto de aquí ya no se debería de hacer por esto. Y le empezamos a buscar todos los peros posibles como una manera piadosa para poder decir que no es el tiempo de Dios como el pueblo lo hacía en su momento. No nos excusemos, hermanos, de nuestro pecado. El que se excusa de su pecado jamás prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, nos dice Proverbios 28:13. El Señor los llama a que reflexionen, a que mediten, a que se den cuenta del antes y después de cómo han estado haciendo la obra, y ahora va a marcar este cambio. Como les decía al inicio, hermanos, la fecha va a marcar un antes y un después. Miren lo que dice el versículo 18. Pero consideren, les dice, mediten bien y dense cuenta de esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien. Dios nuevamente los llama a reflexionar, a marcar un antes y un después, a arrepentirse o a seguir simplemente igual y seguir haciendo como se viene haciendo las cosas, o buscar a Dios su reino y que todo venga como añadidura, o simplemente seguir buscando nuestro reino. El Señor nos llama a no dejar pasar este momento para reflexionar y arreglar nuestra vida. Y el Señor añade en su gracia en el versículo 19. Les pregunta a todo el pueblo y les dice: ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. El Señor les da una promesa. El Señor les dice que si hacen lo que Él les dice, si se arrepienten y sirven a Dios con todo su corazón, entonces verán los cambios. Y por eso el Señor les dice: no todavía, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. En otras palabras, aún no está en el granero. Ellos todavía no han trabajado, no han recogido. Es diciembre y por tanto el producto todavía está sembrado y solo nos queda esperar cuál va a ser el resultado de la cosecha. El pueblo posiblemente podría pensar, así como nos ha venido pasando en el pasado: habíamos pensado que iba a venir 40, pero nos ha venido 20. Quisimos que nos dé 50, pero ha llegado 10. Seguro lo más probable es que nos va a venir lo mismo. Y el Señor les dice que va a haber algo distinto. Esto distinto es que Dios los va a bendecir. Dios les promete: mas desde hoy yo los bendeciré. Prácticamente el Señor les ha dicho: aunque ustedes han sido desobedientes, aunque ustedes están inmundos por su corazón desobediente e incrédulo, si hoy escuchan mi palabra y se arrepienten, desde hoy mismo verán mi bendición. La gracia de Dios, hermanos, vence por encima del pecado y la contaminación del pueblo. Aunque Dios los disciplina, al final la misericordia del Señor triunfa sobre el juicio. Hermanos, Dios está presto a bendecir a todo corazón que se arrepiente, y desde ese mismo momento empieza a recibir la bendición del Señor. Dios no les dice: cuando yo vea terminado el templo, entonces los voy a bendecir, sino que les dice: desde hoy yo los bendeciré. Desde el mismo día en que se arrepintieron, comenzarán a recibir mi bendición. ¿Acaso no es lo que Dios hace siempre con nosotros, hermanos? ¿Acaso no es lo que Dios siempre ha hecho con nosotros?
Desde que estábamos alejados del Señor y vinimos al Señor, cuando Él nos trajo con esos lazos de amor, cuando Él nos perdonó nuestros pecados, cuando Él nos salvó, cuando Él nos redimió, desde ese momento que nos arrepentimos y vinimos a Él, el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Desde ese momento pasamos de muerte a vida. Desde ese momento el Señor nos justificó, nos santificó, nos libró de la culpa y nos llamó a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y a la vez también el Señor nos llamó a tener vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos llama, hermanos, a evaluar cómo hemos estado haciendo su obra. Tal vez podamos decir, sí, yo he estado haciendo la obra del Señor, pero si lo hemos estado haciendo simplemente por cumplir, entonces eso no le ha agradado al Señor. El pueblo había pensado de que por hacer la obra del Señor era suficiente. El pueblo había pensado que por cumplir ya era suficiente. Pero el Señor demanda todo nuestro ser, demanda nuestra mente, demanda nuestro corazón. El Señor espera que le demos a Él la prioridad número uno en nuestra vida por encima de todo lo demás. El Señor espera que obedezcamos a su palabra, que le sirvamos con esfuerzo y con dedicación, que lo hagamos con amor, que le demostremos cuánto realmente amamos al Señor. La vida no es sencilla. ¿O es sencilla, hermanos? No es sencilla. Nos golpea, nos chanca, nos maltrata. La falta de tiempo en este tiempo que vivimos es el pan diario y decimos siempre que no hay tiempo. El problema es que no ordenamos bien nuestras cosas para poder ver cuáles son las prioridades y darle el tiempo que debería de tener. Y en este caso el Señor nos llama a evaluar cómo le hemos estado sirviendo, y a la vez también el Señor nos dice que si nos arrepentimos, si nos damos de todo corazón, si nos volvemos al Señor para poder servirle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, entonces el Señor cambiará nuestra situación. Entonces el Señor dice que desde ese momento, entonces yo los bendeciré. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por el Señor? Todos, ¿cierto? ¿Y cuántos también queremos ser obedientes al Señor? ¿Cuánto queremos vivir para el Señor? ¿Cuánto queremos servirle y buscar el reino de Dios y su justicia por encima de mi reino, por encima de nuestras prioridades, por encima de lo que supuestamente nosotros consideramos que es prioridad? Si buscamos el reino de Dios y su justicia, hermanos, todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor nos llama a servirle con esfuerzo, con pasión, en obediencia y por amor, agradecidos del amor de Dios en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. El punto está en cómo vamos a responder a ello. En que si vamos a seguir haciendo las cosas como venimos haciéndola, o simplemente empezamos a tener un cambio, y un cambio radical para decirle: Señor, te voy a servir, no solo por servir, no solo por cumplir, no solo porque sé hacerlo, sino porque realmente tengo que hacerlo, Señor, por amor, en gratitud por lo que tú has hecho, y no quejándome ni murmurando, sino porque el Señor lo merece todo de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por un momento. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Cuando todo parecía que estaba bien, cuando el pueblo estaba haciendo tu obra, cuando el pueblo se estaba esforzando, cuando el pueblo, Señor, estaba andando y todo a simple ojo de las personas podrían pensar que estaba muy, pero muy bien. Tú, Señor, que todo lo sabes, que todo lo ves, que escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, Señor,
Tú viste que algo no estaba bien. Y lo que no estaba bien es porque ellos no lo estaban haciendo de corazón, sino simplemente por cumplir. Ellos lo que estaban haciendo, Señor, era algo inmundo considerado para ti, porque estaban contaminados. Contaminados con las quejas, contaminados por las murmuraciones, contaminados, Señor, por el pensar que mucho tiempo habían estado cautivos, Señor, y habían vuelto, y pensando que por el hecho de estar en ese lugar ya estaba todo bien, o por venir a la iglesia, Señor, ya estaba bien. Pero tú vas a decir que no es así. Aunque a sus ojos estaba bien, tú le dirás que las obras de sus manos no estaban bien para ti. Señor, ¿cuántas veces nosotros te hemos servido de la misma manera? Te hemos servido, Señor, quejándonos, pensando por qué lo tenemos que hacer solamente nosotros, o por qué se tiene que hacer esto, o por qué no lo hace otro, o por qué tengo que venir, o por qué. Y empezamos también a comparar, Señor, con otros lugares, o comparar con el pasado, o simplemente terminar centrándonos en nuestras prioridades y dejar de lado, Señor, tu prioridad. Pero tú nos llamas a meditar, Señor. Nos llamas a meditar, nos llamas a darnos cuenta, Señor, de cómo te hemos estado sirviendo hasta ahora, y que nos llama, Señor, a tener un cambio en nuestra vida, de poder servirte, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda, Señor, nuestra vida, en gratitud por lo que tú has hecho en la cruz, no simplemente por cumplir, no simplemente, Señor, para caer bien o para que nadie diga nada, o para que otros puedan ver cómo lo hacemos, Señor. Y si lo hemos estado haciendo de esa manera, perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacerlo realmente de corazón. Ayúdanos, Señor, a servirte realmente como tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardarnos y decir no al pecado, Señor, para poder buscar tu santidad. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día en la meditación de tu palabra y también en oración. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de cómo nos han ido pasando las cosas y que tú, en tu gracia, nos has ido llamando a reflexionar en cómo hemos estado andando, Señor, durante todo este tiempo. A veces, Señor, tú permites las cosas para que volvamos y reflexionemos en cómo está nuestra prioridad número uno en ti, o estamos centrados en nosotros mismos. Pero tú que eres un Dios misericordioso, tú que eres un Dios de toda gracia, Señor, nos llamas a meditar y a considerar lo que va a ocurrir. Si nos arrepentimos, Señor, y marcamos un cambio en nuestra vida, tú nos prometes, Señor, que va a haber un cambio también. Tú has dicho, Señor, que tú desde hoy los bendeciré. Todas tus promesas, Señor, son sí en Cristo para nosotros. Y tú, Señor, nos dices que vas a bendecirnos con toda clase de bendición espiritual que ya nos has dado en Cristo y que aún nosotros, Señor, no nos hemos dado cuenta de ellos. Y que a veces, Señor, hemos terminado retrasando por causa de nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, porque no te hemos tomado a ti en primer lugar y hemos tomado otras cosas por encima de ti. Ayúdanos, Señor, a reconsiderar bien nuestros caminos y poder buscar tu reino y tu justicia y pedirte, Señor, que todas las cosas vengan por añadidura. Haz con nosotros, Señor, como tú quieras hacer con tu iglesia. Úsanos, Señor, para tu gloria, y a la vez, Señor, ayúdanos a tener y marcar este día como tú también, Señor, le dijiste al pueblo, que desde ese momento, Señor, tú los ibas a bendecir. Gracias, Señor, por este tiempo de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el control absoluto de todo. Y gracias, Señor, porque tú eres quien nos llama, quien nos exhorta, quien nos anima y quien quiere seguir formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.